Precisamente, esa relación educación-cultura es el núcleo central, el hilo conductor de nuestro trabajo investigativo, de donde surgió el libro con el mismo título, La formación de educadores, una mirada cultural. Este título encierra muchos significados y muchos sentidos para entender esa relación cultura-educación. Y el punto de partida es misional, es decir, toda institución educativa, háblese de escuela, háblese de colegio, háblese de universidad, la educación formal estoy diciendo, tiene un compromiso con la cultura y en su misión está ahí. La universidad se creó como guardiana de la cultura, protectora de la cultura, gestora de cultura, siempre está implícito. Cuando se creó la escuela, igualmente. El país tiene dos instituciones formadoras de educadores, que son las escuelas normales, forman los maestros para la educación básica, y las facultades de educación, que se crearon después de las normales, fueron creadas, también tienen su historia, en la creación según las necesidades culturales, tecnológicas, políticas del país. La formación de educadores fue necesaria en un momento dado a principios del siglo XX y allá estaba implícito precisamente esa relación de la institución con la cultura. Entonces el título de licenciado lo da la universidad. ¿Qué es un licenciado? Un educador. FECODE, que es pues, el movimiento que defiende el trabajo del educador, su función. Él dice, el educador es un trabajador de la cultura y defiende, la revista que ellos tienen se llama justamente Educación y Cultura, porque no podemos hacer educación desconociendo esa palabra. La crítica ha sido muy severa a lo que están haciendo las normales y las facultades. Ya se creó ASONEN, ya se creó ASCOFADE, que es precisamente para mirar el papel que estamos cumpliendo quienes entregamos un título de educador, llámese maestro o llámese licenciado. Y hemos sido evaluados en el país y la evaluación no ha sido buena. Es decir, la escuela está lejos de la cultura. Lo que enseñamos en la escuela no le sirve al estudiante. La empresa, la sociedad, la familia nos reclama, bueno, pero hizo bachillerato, hizo primaria, hizo inclusive un título universitario, como que nada le sirvió. Y como desubicados de las necesidades sociales, políticas y culturales. Y esas necesidades son muy complejas, son cambiantes. Mire que hoy se habla de ciberculturas. Si los antropólogos, este concepto de cultura, pues claro, la antropología nos aportó este concepto eminentemente, también ha cambiado los estudios críticos que ahora renuevan el concepto tradicional de cultura. Hoy los medios de comunicación nos hablan de las ciberculturas, siempre la universidad tiene una responsabilidad con los cambios sociales, políticos, económicos y culturales. Entonces viene un niño a la escuela, 5 años, viene 11 años al bachillerato, pasa otros 4 o 5 en la universidad, y ese esfuerzo entonces ¿para qué le sirve? De ahí que se genera un problema curricular también, y fue el interés nuestro de uno de los objetivos, mirar cómo lo están haciendo las facultades de educación en el país. Y encontramos el primer hallazgo, claro, y lo sabemos, cómo Colombia es un país rico en culturas, diverso, cada región es distinta, ya lo explicó mi compañera Floradelia, esa parte distintiva cultural, pero entonces, ¿cómo lo están haciendo? El Ministerio de Educación reglamenta para todo el país, entonces, sí le da una autonomía a cada región, el concepto de autonomía, entonces viene un esfuerzo de esas facultades de educación, de los comités de currículo, de los directivos, de los estudiantes, para ver cómo hacemos esa relación. Y eso se concreta, se materializa en el currículo. Entonces, el currículo, las innovaciones curriculares ahora para la acreditación y para responder a nuestra misión, tiene que tener ese componente cultural. Y ese es un indicador para medir si es de calidad o no. Entonces no podemos desconocer que los educadores que nosotros formamos van a trabajar a colegios, a escuelas. ¿Y qué hace un profesor, por ejemplo, cuando va a una vereda, cuando va a un pueblo?
Si este profesor no tiene una sensibilidad y no es consciente de que su papel allá, a la vez que enseña química, a la vez que enseña inglés, a la vez que enseña sociales, a la vez que enseña matemáticas, ¿a quién le enseña? Ese niño pertenece a un contexto cultural y lo que ese niño o ese joven viene a la escuela a adquirir es para fortalecer su relación como ciudadano, como promotor de la cultura y de ahí la responsabilidad de quienes formamos a los educadores que sean los que el país necesita. Frente a política y lineamientos, directrices, no hay problema. Todo lo contrario, las facultades, bueno, hay que mostrar esa relación y siempre se justifica, según la ley, sea 30, sea la 115, sea cualquier ley, inclusive el Departamento Nacional de Planeación y Cultura, que también tiene un Ministerio de Cultura, aporta muchísimo a esa promoción, desarrollo de la cultura. La norma en sí no es problema. Y yo que enseño currículo y siempre educación, investigación educativa, yo no le veo problema, a excepción de lo financiero, que es otra cosa, a excepción de que no se cumpla, es otra cosa. Pero la ley en su espíritu normativo sí nos da libertad, autonomía. Lo que pasa es que no somos autónomos, no lo sabemos hacer, no es fácil serlo, pero la ley como tal no es impedimento. Los profesores, los directivos de alguna u otra manera se organizan para ver cómo establecen esa relación. Ahora, los profesores por su razón de ser son intelectuales, son trabajadores de la cultura, son seres pensantes, entonces tienen muchas ideas, tienen muchas iniciativas para hacer estos trabajos y de hecho lo hay. Si uno observa lo que hacen los profesores de una escuela, de una vereda, de un municipio, para no hablar tanto aquí de la capital, es impresionante el trabajo que esos maestros rurales hacen, sin recursos, con dificultades, lejos, muchas veces bueno, ellos reclaman el salario justo, que eso incide, eso es legítimo reclamarlo también, pero ellos con o sin recursos lo hacen y hacen lo máximo, organizan a los niños, van y conocen la geografía, van y conocen los animales, van y conocen los viejitos, los negocios y todos esos saberes son incorporados al trabajo que enseñan, son incorporados a la escuela. Eso es lo que Abraham Magenzo llama currículo comprensivo, que es cómo la escuela incorpora los saberes propios de la región, del contexto, y no está mal conocer de otros. ¿Quién dijo que entonces no conozco la cultura del Guajiro porque vivo en Bogotá? No, pero no desconocer nuestra región, y eso es un modelo, un enfoque curricular que es incorporar la cultura. Entonces hay muchos esfuerzos y sí lo hacen, las fiestas, las danzas, etcétera. Entonces la escuela avanza mucho. Lo que pasa es que estos proyectos son de aula y no quedan cuantificados presupuestalmente y no se les da los presupuestos que ameritan, pero el maestro en su clase, en su relación pedagógica, si es autónomo, lo hace, no tiene limitaciones para aplicar la norma. Sí, experiencias sí, muchísimas, muchas. Empezando por el mismo PEI, esa resignificación del PEI lleva central el compromiso con la región, el compromiso con la comunidad, la incorporación de los saberes culturales regionales al currículo. Las universidades tienen mucho proyecto de investigación, siempre enfocado a buscar significados, sentidos, a dar soluciones, a buscar necesidades, a problematizar la situación y responder con la investigación. Hay mucho esfuerzo de bienestar universitario de las universidades, ya como, no digamos aparte del currículo, porque todo hace parte de la formación. Si hay una fiesta, una feria, eso contribuye, eso también es currículo. El currículo no es solamente de 8 a 9 la clase de matemáticas o de inglés, sino todo, porque contribuye a la formación. Entonces hay mucho aporte y ejemplos también grandes y pequeños. Un ejemplo pequeño en metodologías de enseñanza, por ejemplo en inglés. Hablando de bilingüismo, que es otro tema, ¿por qué se enseña inglés? Nuestros egresados de lenguas modernas, para graduarse, todos los licenciados hacen un proyecto
que refuerce la enseñanza, para que la enseñanza, lo que enseñan, esté permeado y esté enriquecido con la investigación. Es decir, la investigación sirve para ser mejor maestro, para enseñar mejor, para que el estudiante aprenda mejor y para que la escuela haga mejor lo que debía hacer. Ese es el sustento investigativo. Entonces, por ejemplo, nuestros estudiantes de inglés, que es donde yo soy asesora, ya de último año van a los colegios a hacer su práctica. Les hacen una encuesta para qué el inglés, y los niños de una región rural dicen, no, a mí no me interesa el inglés porque yo no voy a viajar. O yo no, de pronto para ser azafata, pero no, eso es que es una niña bonita, y tienen una idea muy distinta de aprender una lengua. Hoy hay toda una filosofía y una justificación. El hecho es que en el currículo de la educación primaria y básica hoy es una necesidad, más que obligación, es una necesidad de aprender una segunda lengua. Entonces, ¿cómo lo hacen nuestros estudiantes? Toda la enseñanza, y con más una lengua extranjera, ha sido también desligada, se centra en los verbos, en la gramática, en algo que el niño le encuentra sentido. ¿Por qué no le encuentra sentido? Porque no lo vincula, porque no le encuentra aplicabilidad con su vida, con su cultura, con su familia. Entonces, por eso lo que le enseña la escuela no le sirve al niño. Ese es un requisito para que en realidad lo que aprenda le sirva al niño para eso, rescatar y promover y ser embajador de su propia cultura. Entonces, por ejemplo, una clase de inglés, ¿cómo la han mejorado nuestros practicantes? Enseñan los colores. Es un tema. Entonces, llega el practicante y los colores, red, brown, yellow, blue, así nos enseña una clase de inglés. ¿Cómo hacen ellos? ¿Tu papá en qué trabaja? Tu papá tiene un jardín, tu mamá ayuda a cultivar las flores. A ver, las flores, diles mamá cómo se siembran las plantas, cómo se cultivan el café, y alrededor de ese saber popular, de ese saber de la región, cómo cultivan el café, cómo cultivan las flores, cómo siembran verduras, etcétera, enseña el tema. Entonces el niño le encuentra significado. Ese es un ejemplo pequeñito, práctico, útil, que lo puede hacer un profesor sin presupuestos, sin millones de plata, que no la vamos a conseguir tan fácil, pero el profesor lo hace muchas cosas sin plata. Eso es lo importante, siempre y cuando el maestro tenga un sentimiento, tenga incorporado lo que es ser promotor de la cultura también. Entonces, ¿a qué ayudó ese conocimiento de ese profesor, de que los hijos, los niños que vienen a recibir su clase de inglés, por decir algo, vienen de una familia que cultiva, que siembra, que la mamá cose, viene la mamá, le enseña y da la clase con la mamá, ella enseña, es feliz la mamá enseñando cómo hace un vestido, cómo hace el pan, cómo hace un alimento, y de paso refuerza la cultura, y el niño se siente feliz que la mamá venga a la clase a enseñar su saber, y es un saber importantísimo. Así aprende el inglés, el niño lo va a usar cuando esté allá en la tienda con el papá, por ejemplo. Que mi niño, que este alumno vive, sus papás tienen una tienda. Venga, entonces enseñémosle inglés a cómo vale el arroz, a cómo vale el pan, a cómo vale la panela, a cómo vale tal. ¿Por qué? Porque el maestro, el profesor, es consciente de la cultura y esa relación biunívoca de la cultura hacia la escuela y de la escuela hacia afuera, hacia la cultura también. Entonces es una relación inseparable, biunívoca, correlativa. Y así se enriquecen los métodos de enseñanza. Entonces el maestro es un protagonista potencial, que con estímulo o sin estímulo lo hace y lo sabe hacer, y en eso hemos cambiado muchísimo, porque la crítica a las facultades de educación y a las escuelas normales fue muy fuerte, y era cierto. Enseñamos algo que el niño no usa, y es así de sencillo. ¿Usa para qué? Primero para su cultura, reconocer los saberes previos, por ejemplo, cómo el maestro ha incorporado saberes previos, eso lo aprenden aquí los estudiantes, y lo hacen, sí lo hacen. Entonces, es mucho el aporte que hemos hecho. Eso ha movido aquí la forma de enseñarles a hacer un currículo, de formarlos y de sembrarles esa conciencia cultural que la puede hacer nadie más que el maestro. Nadie más que el maestro es el encargado, el protagonista, y lo sabe hacer. Y ahí está la responsabilidad de nosotros, que la formamos, y yo soy la universidad en este caso. Yo no lo voy a culpar que el rector o que el decano, no, por mis manos pasan cuántos estudiantes, cuántos practicantes.
Entonces, desde mi curso también, con esos modelos y esas formas de hacerlo, uno encuentra egresados que saben hacer las cosas mejor, saben evaluar mejor, saben incorporar los saberes culturales al currículo. Finalmente, profe, ¿qué cambio en usted después de esta investigación? ¿Es una mirada, una intuición, un prejuicio? El cambio es que a mí reafirmó más mi deseo de investigar. Definitivamente no podemos desconocer la investigación, esa mirada investigativa que debe tener todo maestro para hacer una educación de calidad, y es la que le permite cuestionar, mirar, contribuir a que las instituciones aborden este tema, busquen estrategias y piensen en proyectos, piensen en propuestas, cambien las metodologías, cambien las clases. Entonces somos unos renovadores permanentes. Si nosotros hablamos hoy, por ejemplo, de los cambios culturales, han derivado más proyectos también. Por ejemplo, ahorita vamos para otro. Miramos si una de las funciones de la universidad es esa relación con los cambios culturales y políticos en que estamos hoy. ¿Qué cambios tenemos? Hoy tenemos las ciberculturas, hoy tenemos los medios de comunicación, que todo eso está impactando, todo eso está cambiando la cultura de la escuela. Eso también hay muchos ejemplos para decir hasta dónde eso ha reforzado la cultura propia, hasta dónde se ha menguado la cultura propia por aprender patrones de otros contextos. Entonces, ¿cómo hacemos ese equilibrio? Porque no nos podemos quedar encerrados en lo nuestro sin conocer lo otro, pero tampoco podemos minimizar y anular lo nuestro. Entonces, los aprendizajes son muchísimos para pensar cómo se educa hoy y qué tipo de educador estamos entregándole al país para que sea un país distinto también. Y eso desde las aulas se logra.